¿qué recomendación le podrías tú dar a la gente para que? Sí, al que esté trabajando sobre sí mismo, lo importante es que él sepa escuchar la voz que clama en el desierto. Porque nosotros así estemos acompañados, estamos solos. Y a veces cuando estamos solos, estamos acompañados. Pero hay una mala compañía dentro de nosotros que pertenecen al yo psicológico. A los malos pensamientos, ¿verdad? Sí, y a los malos pensamientos, y a los malos deseos, y a los malos impulsos instintivos profundos del subconsciente. Porque por eso es que a veces se escribe por allí de que la ociosidad realmente embaraza malos actos y el homicidio potencial está en mucha inercia. Entonces es necesario estudiar todos estos aspectos de la psicología y profundizar en sí es en la autocrítica. Dejemos descansar la palabra, nuestra lengua mordaz y contumante y esa vituperina que nosotros tenemos que crucifica a nuestros semejantes. Ya basta de eso. Es mejor abordar y enfrentar a nuestro hermano si queremos darle un consejo cristiano y generar el clima necesario y apropiado para ello, que la crítica mordaz, porque la crítica en ese sentido te puede terminar en calumnia y gravemente lo mínimo que hace es dañar las representaciones mentales de otras personas, de terceros que conocen a ese individuo. Es necesario estudiar en los grupos este aspecto psicosocial del yo, porque hace mucho daño. Muchos hogares se han destruido por eso, por la crítica, por el chisme, por la calumnia, y que tiene como fundamento la envidia, el miedo, la corrupción, dijéramos, imperante desde el punto de vista de esa mala voluntad que nosotros tenemos. Entonces, para no penetrar mucho en el campo, dijéramos, de psicología pura que a la gente no le gusta, porque al ego del amor propio no le gusta, la exhortación es simplemente esta. Nuestro deber, lo ideal, lo crítico, lo gnóstico, lo evangélico, lo cristiano, es que el que trabaja sobre sí mismo acepta humildemente y con amor a sus semejantes como quiera que sea. Recibe con agrado las manifestaciones desagradables de donde venga de sus semejantes, por comprensión y por empatía. Él asume su posición interior y profunda, pero como fundamento y núcleo de su proceso mental está claramente que lo espiritual, en su esencia verdadera, es abominación para la carne. Dani, otra cosa, y esa parte negativa que la vemos nosotros desde el punto de vista hacia afuera, cuando nuestros semejantes nos llegan con esas malas cosas y tenemos que recibírselas con agrado, son beneficiosas para nuestro trabajo internamente, porque cosas que se ve allá afuera la tenemos nosotros dentro también. Lo que pasa es que en ese momento creemos que no la tenemos. Vemos a los demás y la marcamos a ellos, pero cuando nosotros le hacemos una raya allá, porque tenemos dos o tres rayas nosotros dentro guardados, ¿verdad? Sí, ahora lo importante es esto de eso. Aquí tenemos que marcar algo verdaderamente importante. Cuando se está trabajando sobre sí mismo, se quiere decir que se está en autoobservación, que el recuerdo de sí en ese caso es un estado natural, que la esencia es la que está transformando las impresiones. En este caso, se puede enfrentar una experiencia desagradable con un semejante. Pero, obsérvese y escúchese. Cuando no se está en este estado y realmente alguien nos ataca con agravio, nos insulta, nos ofende, la cuestión es hasta riesgosa desde el punto de vista patológico, porque no es el primero que le da un ACV o le da algo cardíaco, como por ejemplo una arritmia, una desesperación, inclusive un infarto, porque lo han maltratado. Porque ahora no solamente se maltrata a la mujer, también hay maltratos hacia el varón, también hay maltratos hacia los hijos. Y hay algo muy interesante también que nos ha tocado dentro de lo que sí se está tocando inclusive en las dependencias educativas, es con respecto a esto que viene de esos análisis, vienen de Estados Unidos por la gravedad que implicó allá, que es lo que se conoce como el bullying o el efecto bullying, que es un tipo de violencia, de acoso, de intimidación, etcétera, que tiene varios niveles y varias expresiones y varios ámbitos en niños, en adolescentes, pero aquí en el hogar venezolano existe mucho ese tipo de violencia, pero que tiene otro calificativo.
Entonces esto es muy interesante que nosotros lo abordemos. Y debemos tomarlo en cuenta, Dani. Muy Sí, bueno, debemos de considerarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la convivencia, que es el escenario maravilloso, que si estamos pendientes en acecho místico, en recuerdo de sí, en autoobservación plena, dijéramos, en plenitud de nuestras facultades cognitivas y en ese estado de velación, podemos observar el yo, autodescubrirlo y trabajar sobre eso. Si nosotros estamos en alerta y sabemos recibir las emociones, ese maltrato con agrado, nuestro hogar sería una maravilla, ¿verdad? Sí. Pero tenía que ver de ambas partes, no solamente. Sí, pero sería una maravilla porque se está padeciendo, por eso es que el amor es sufrido. El que piensa que el amor es contento, está peinando calavera, pues eso no existe aquí. Honestamente no. De verdad que sí. Ahí no existe. Ahí hablan del matrimonio perfecto, pero es bastante difícil. No, tiene como fundamento el amor sufrido, es el amor verdadero, no el amor alegre. Exacto, porque la otra es un amor eso no pasional. Mira, Dani, tenemos ya, se va haciendo la hora de despedir el programa, la petición y será, bueno, hay que tener para la gente ahí. Conclusión, gratitud infinita a la audiencia. La exhortación es para que reflexionemos y discernamos estos aspectos que hemos mencionado. Es mejor la autocrítica. Los convocamos a la empatía, a la concordia, al honrar a esos seres que nos acompañan y rendirle tributo porque nos contemplan, porque conviven con nosotros y porque mucho le debemos. Realmente la deuda que nosotros arrastramos es una cruz inmensa y a veces lloramos porque no podemos suspenso, pero nosotros somos los responsables directos. En todo caso, invoquemos al Cristo en nuestras necesidades y Él nos auxilia, a nuestro Cristo íntimo. Esa es la fuerza que no se ve y es la que hace levantar a uno de cualquier problema. Correcto. En ese aspecto, realmente suplicamos al que hemos ofendido, queriendo y no queriendo, su comprensión y de nuestra parte igualmente. En todo caso, en el nombre de Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, te suplicamos, divino Salvador nuestro, que así como descendiste el Sagrado Absoluto Solar como divino para Marta Salla y Salvador, para enseñarnos con tu vida, con tu pasión y muerte, resurrección y ascensión, la senda que hay de llevarnos a la liberación total. Te rogamos que fortalezcas nuestra esencia en ese sentido y la hagas partícipe de tu gracia. Que ese espíritu de la verdad que ya sentí que puede levantarnos, impulsarnos del lodo donde nos encontramos, que sea viable, que sea posible, que nos haga llenar nuestro corazón de comprensión a nuestro semejante. Toca nuestro oído para que sea receptivo a la palabra de nuestro semejante. Y te rogamos que podamos ser comprensivos, no solamente en el sentido de convivencia y de armonía y de paz, sino que nuestro espíritu, en tu gracia infinita, nos permita no solamente la comunión, sino también la hermandad y la confraternidad, para que ya cese la violencia y para que en tu gracia podamos ser uno en ti. Que nuestra esencia sea fortalecida para el despertar y que en el hogar que nos escucha reine e impere la paz, la armonía, la prosperidad y la abundancia. Amén. Así sea. Parte importante del trabajo sobre sí mismo, que eso nunca vamos a terminar de hablar, pero no sé, ¿qué dices tú? ¿Qué más ves? Para que sigamos conversando eso. Hay algo interesante. Muy buenos días. En el marco de Cantos de mi Tierra, a la audiencia, por enésima vez expreso en gran dicha y gozo en mi interior, en mi espíritu, la gracia que ustedes nos conceden al sintonizarnos y llevar una nueva jornada de compartir, de coparticipación, de empatía radial y de afinidad psicológica en lo que respecta a la palabra, tanto crística, Qué bueno, Dan. tanto crística como gnóstica. Y enhorabuena, en el nombre del Cristo nuestro Salvador y de su arcángel Samael, paz a todos vosotros y a vuestro espíritu. Hay una gran inquietud haciendo de estos micrófonos de 88.1 FM la tribuna, la cátedra y el oratorio sobre algo que es como una pregunta, que es como una
que es un cuestionamiento que generalmente a todos nos acontece en ciertos momentos con respecto a que si nuestro sendero que transitamos, interno, espiritual y psicológico y místico, es el correcto. Porque tanto de fuentes internas, egoicas, y tanto de fuentes externas, por cualquier tipo de asociación psicológica o social o psicosocial, me explico, por terceras personas, por un pastor, por un misionero, por un libro o por una conferencia pública que escuchamos, por el mismo internet, el yo genera en nosotros confusión, falta de fe, y todos nos encontramos sinceramente en el estado de inconsciencia, dijéramos como confuso, porque la mente hace del caballo una pulga y de la pulga un caballo, y queremos decir que todo es lo mismo y que todo es todo, ¿no? Entonces, en ese estado de confusión psicológica que nos encontramos y de inconsciencia, entonces la pregunta es esta y la inquietud: ¿nuestro sendero por el cual transitamos es el verdadero? Perdón, Dani, es la pregunta de cada vez: ¿para qué vivimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí en este mundo? ¿Verdad? Sí, esa es la pregunta que le hacemos y llega a lo que tú estás hablando. Sí, y ciertamente si se da respuesta a eso, ese es el sendero. Ajá. Porque ahora nos referimos en el siguiente aspecto: si este servidor, un ejemplo, comulga con el catolicismo o con el protestantismo o con el budismo o con el gnosticismo o con el evangelismo O con cualquiera, pues. con cualquiera que sea ese tipo de corriente mística o religiosa o cofradía o confraternidad, estaríamos dando los pasos correctos en el sendero correcto. Ahí es la pregunta. En el verdadero. Bueno, Dani, entonces quedamos en que tú vas a empezar el tema a desarrollar la introducción que hiciste. ¿Eh? Sí, lo primero que debemos plantear como análisis es que ahora en nuestros días, después que el conocimiento fue totalmente develado, porque el velo que rasgaba los misterios fue rasgado desde la muerte de nuestro Salvador, y ya la quinta verdad fue entregada, se reconozca o no, ya en este estadio hay abundancia de conocimiento de todos los tipos y de todos los lugares de la tierra, e inclusive por vía internet. Nosotros sabemos que existe prácticamente una gran vastedad de libros, de textos, de videos, donde ciertamente cada quien habla lo que quiera, porque hay algo interesante. Nosotros sabemos que el origen actual del biorritmo es del venerable maestro Huiracocha, y a través de su Bodhisattva Crungeles, pero nosotros buscamos por internet y tratamos de conseguir ese libro original y no lo conseguimos, sino que conseguimos puras personas que interpretan el biorritmo y por ninguna parte aparecer. Hay que saberlo buscar. Entonces, el planteamiento es este: la fuente primaria, ¿por qué no se consigue? Igualmente pasa por el gnosticismo. Hablemos de gnosticismo, y si conocemos la página, encontramos al maestro Samael Lumbeor. Pero ¿quiénes nos denigran? ¿Cuántos nos denigran al maestro Samael? ¿Y cuántos discípulos o estudiantes de la Gnosis o misioneros activos, etcétera, más o menos interpretan la enseñanza como si fuera de nosotros? Entonces, eso es lo que debemos reflexionar en primer plano. ¿No es una falta de respeto en ese caso, Dan? Sí, en cierto sentido sí y en cierto no, porque el misionero tiene la consagración de llevar la enseñanza y de ser facilitador de la misma a toda costa. Pero no tomársela como de él. No, lo que está falseado es la parte interna. Lo que hay que observar es la parte interna, quién es el que está dando ese trabajo. Porque si la está haciendo el ego, estamos fracasados. Eso. Y si la estamos, por lo general. Sí, si la estamos dando con orgullo, también estamos fracasados. Lo importante es la pureza de lo que se esté planteando, sin exagerar, sin mentir y sin esa vanagloria del yo psicológico, sino que es como un deber, es como alentar, como motivar, como servir de mediador. Ese derecho también se tiene. Lo importante es saber equilibrar la balanza. Pero el punto no es ese, el punto es el siguiente. Así como pasa con el gnosticismo, pasa con todas las corrientes del pensamiento y la sabiduría del corazón está excepta a ello porque es interna y pertenece a la esencia, cuyo correlato es el conocimiento interior y la percepción de ese conocimiento. Pero cuando las cuestiones se exteriorizan, es decir, se van a lo público, se van a la plataforma, dijéramos, del mundo externo, de gran dominio, de la conciencia pública, como está muy exteriorizada, más bien es exotérico.
Se sale de la norma. Se sale de su esencia pristina y pura, que ya requería es el retorno, que es lo interesante, y allí es donde se necesita la práctica, el fundamento, los tres factores. Ahora bien, entonces el planteamiento es el siguiente, a la luz de otra fuente. La enseñanza milenaria, entonces, del Tao, aquella que habla del yin y del yang, que muestra en su emblema maravilloso la perfección de la armonía universal y del logo múltiple perfecto, donde vemos que el yang es yang porque tiene un punto yin, y observamos que el yin es yin porque tiene un punto yang, y que en su conjunto ambos son el Tao. Entonces, eso es una enseñanza, dijéramos, extemporánea. Podríamos afirmar nosotros que el Tao es una sabiduría extemporánea que ya no cumple con los parámetros modernistas de actualidad palpitante y que no funciona. Podríamos nosotros afirmar categóricamente que las enseñanzas de Moisés, descritas en su Pentateuco y en el Antiguo Testamento, como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Número, es extemporáneo porque el Cristo vino. O sea, ya esas enseñanzas no funcionan. Podríamos nosotros también afirmar que las enseñanzas diamantinas de Pablo sí valen, y las de Pedro, porque son de actualidad palpitante, porque pertenecen al Nuevo Testamento. Podríamos nosotros enfáticamente decir que las enseñanzas de Salomón también son extemporáneas y no funcionan, porque tuvieron su tiempo y son de la época. ¿Pudiéramos afirmar eso? Ciertamente que no, porque el mismo Cristo dice en el Evangelio: no creéis en mí. Ustedes dicen que creen en Moisés, pero Moisés testificará contra ustedes, porque yo soy más que Moisés. Ay, Dios, mi Dios. Entonces, si el Cristo dijo eso, Él no vino a abolir las enseñanzas de Moisés. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿El cristianismo o la enseñanza mosaica? Porque el cristianismo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. ¿Y qué dijo Moisés? Respeten este decálogo, no forniquen, porque el que fornique